¿qué es lo que podemos empezar a decirle a la gente para quitarle el miedo a la terapia y que sepan que es un proceso bonito, como ir al psicólogo, como como ir al nutriólogo, como hacer ejercicio, o sea, que debe de ser parte de nuestras vidas? Desde tu punto de vista, ¿cómo es que tenemos que empezar a ver un proceso terapéutico? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué somos, quiénes somos, cuáles son nuestras carencias, que nunca le vamos a poder transmitir a nuestro hijo porque no lo sabemos hacer, ¿no? A nivel de parentalidad, Órale. ¿no? No puede ser que 2024 y todavía creemos que la terapia es para gente que está loca. Yo necesitaba una experta para saber si esto es cierto o no. Y tengo a una gran persona, la doctora María Antonieta Leal, y me da muchísimo gusto tenerla hoy conmigo. Doctora, ¿cómo estás? Supi, muchísimas gracias por invitarme, con todo gusto y disposición para poder transmitir algo de lo que yo sé, y a tu público también muy agradecida de poder transmitir las cosas que uno ha aprendido pues por más de 40 años en la vida, tanto en vivencial como en estudios. Entonces, pues contenta de poderles transmitir algo de lo que yo pudiera saber. Wow, de verdad yo estoy impresionado, y te lo digo en serio, yo estoy impresionado porque tienes una gran trayectoria, has estudiado un montón de cosas, también eres mamá, también eres abuela. Ajá. O sea, como tú bien lo dices, una experiencia propia bastante rica, pero también en cuanto a tus estudios, en cuanto a lo que sabes y tu carrera que ejerces. Y yo estoy extasiado y muy admirado de lo que tú has hecho. Doctora, por favor dinos, te voy a dar un minuto para que presumas, así, para que nos pongas aquí. ¿Acaso esta doctora le tendré que hacer caso? Yo quiero que todas las mamás que ven este programa o lo escuchan, sepan que tenemos una persona confiable y preparada para el capítulo de hoy, porque yo voy a extraer lo más que pueda. Así es que, de una manera, ni te preocupes por presumirnos un minuto o lo que necesites. ¿Cuál es tu preparación? ¿A qué te dedicas al día de hoy? Bueno, ya sé que eres muy simpático, no vengo a presumir, pero bueno, mi currículum es: primero me formé como licenciada en psicología, Okay. después como psicoterapeuta, después como psicoanalista, tengo el doctorado de psicoanálisis, después hice una maestría en grupos, y mi última formación universitaria fue un doctorado en parejas y familias. Wow. Ahora, bueno, continuamente sigo estudiando. Hoy mismo estoy tomando un curso desde Barcelona. Entonces, pues siempre cuando tienes pasión por lo que haces y quieres realmente transmitirle a las personas pues lo que has conocido dentro de la profesión, pues nunca se acaba el estudio, ¿verdad? Claro. En eso estamos. Y además me imagino, y digo, con eso vamos empezando, me imagino los retos que hoy enfrentas al ayudar a personas de manera emocional. Hoy las broncas emocionales que se viven hoy pues no son las mismas que se vivían hace 10 años Claro. o hace 5, ni siquiera me voy tan Sí, lejos. el mundo ha cambiado, la vida ha cambiado, diríamos los problemas en las personas han cambiado. Correcto. Las patologías han cambiado, ¿no? Así es. Y bueno, hay que estar como preparados para poder dar lo mejor dentro de lo que uno hace. Perfecto. Oye, te quiero contextualizar y para empezar a meternos de lleno al tema. Este podcast yo lo inicié porque yo soy experto en trabajar con adolescentes, ya sabes, tú conoces de mi trabajo, sí, a través de talleres, campamentos, sí. pero yo soy papá nuevo.
Entonces yo dije, yo no puedo enseñar a otros a ser papás o mamás cuando yo apenas lo estoy aprendiendo. Y entonces dije, vamos a empezar este podcast en donde demos herramientas, principalmente que las mamás están muy interesadas y es nuestra comunidad en su mayoría. Vamos a proveerles de herramientas a estas mamás en muchas áreas para la formación de sus hijos. Cuando hacemos esto yo pienso mucho en niños y adolescentes, pero de repente también se cuelan por ahí algunos tips que les pueden ayudar incluso a mamás que tienen hijos jóvenes o hasta adultos, ¿por qué no? Claro. Pero entonces, pensando en esas mamás y en proveerles herramientas que yo quiero entonces platicar contigo, así es que de repente podremos enfocarnos en quienes tienen estos hijos en edades infantiles o adolescentes, Claro. jóvenes, y quiero empezar hablando de la terapia como tal. Porque a veces yo doy por hecho que todo mundo dice, la terapia es una linda herramienta para mi crecimiento. Y no, resulta que hay mucha gente que aún se resiste a la terapia. ¿Qué es lo que podemos empezar a decirle a la gente para quitarle el miedo a la terapia y que sepan que es un proceso bonito, como ir al psicólogo, como como ir al nutriólogo, como hacer ejercicio, o sea, que debe de ser parte de nuestras vidas? Desde tu punto de vista, ¿cómo es que tenemos que empezar a ver un proceso terapéutico? Claro. Mira, yo creo que es muy importante como personas saber que siempre hay cosas nuevas que podemos aprender. Okay. Es decir, esta vida se vuelve muy interesante cuando tú te abres al mundo y dices, estoy en una posición de aprendizaje continuo, permanente, ¿no? Y como individuos, pues a veces podemos tener algunas crisis propias de la adolescencia o de la adultez, ¿no? De alguna forma lo que tú me pides es que me enfoque más en niños y en jóvenes, porque tú también estás ahora mismo pasando por el proceso de ser papá. Exacto. Y tu trabajo es con adolescentes. Entonces debemos saber como padres que esa es una etapa en donde tenemos mucha responsabilidad. O sea, los hijos, una vez que crecen, son adultos. Siempre vamos a ser papás, eso no debe de olvidársenos, ¿no? Que estamos ahí siempre para ellos, que podemos seguir creciendo y madurando como papás, pese a la edad que tengas, como familia. Tus hijos pueden seguir aprendiendo cosas, madurando también, porque eso nunca se acaba, hasta el día que termina la vida, ¿no? Pero en los niños y en los adolescentes como papás tenemos mucha responsabilidad porque justo estamos en el proceso de educación, bueno, primero de crianza, los 3 primeros años de vida, luego de educación, en donde tenemos que ser como muy equilibrados, muy bien balanceados, ¿no? Ahora, los 3 primeros años de vida, el bebé, el padre y la madre, que son generalmente quienes cuidan y crían, se vuelven su único mundo. Es decir, mientras para nosotros atendemos a un bebé y luego salimos porque tenemos que ir a trabajar para traer cosas a la casa o tenemos alguna cita con amigos o amigas, para el bebé lo único que existe como importante en esos 3 primeros años de vida es papá y mamá. Ahora se han abierto pues tipo guarderías maternales que también benefician, porque a veces las familias ya son pequeñas con un bebé o con 2, entonces el que también al año y medio, a los 2, 3, se empiece poco a poco a aproximar al niño a algún tipo de apoyo, de ayuda externa, pues también facilita las funciones de los papás, aunque para el niño esos 3 primeros años de vida, su mundo son los papás. Entonces es facilitar un poco la función de los papás y que el niño vaya socializando sin que sea forzado. También sabemos que en la actualidad, pues muchas mamás ya están incorporadas al campo de trabajo, que esta es una realidad tanto de superación personal como económica. Pero sí es importante que ahora papá y mamá que hacen el equipo, porque bueno,
el siglo pasado la función era más dada a la madre y el papá era el proveedor, ¿no? Ahora se hace más un equipo juntos, pero sí deben los padres de como platicar mucho sobre la responsabilidad, sobre todo si asumieron ese rol, porque es una responsabilidad para toda la vida. Incluso en la actualidad, pues está ampliamente la opción de no ser madre y padre, porque si no se quiere tener esa función, pues también se puede elegir. Antes era como, tienes hijos y hay que tenerlos, y los que te toque tener y los que estén aquí, ¿no? Ahora, bueno, el diálogo entre papá y mamá va a permitir soportar ese crecimiento en el niño, esa crianza, que luego ya a los 3 años pueden ir al kinder, apoyarse a lo mejor también muchas veces con alguna persona en casa, con alguna abuela, es de una tía, o sea, hay mucha gente que luego también puede tener disposición, pero es muy importante acompañar el desarrollo de un niño, y en la medida que más conozcamos lo que pasa en sus diferentes etapas de vida, vamos a entender mucho de su reacción y vamos a etiquetar menos, ¿no? Porque, ay, ya hizo un berrinche. Simplemente el niño, pues, quiere algo y no sabe cómo expresarlo aún, es muy pequeñito, o es un mentiroso, pues simplemente el niño está en una fantasía propia de la edad, no es ningún mentiroso. Entonces empezamos a etiquetar muchas veces a los niños, a introyectarles un guión de manera de ser, y el niño se le acaba creyendo, entonces acaba siendo mentiroso o acaba siendo, no sé, ladronzuelo, ¿no? Okay. Acaba haciendo cosas, y tenemos que tener mucho cuidado y conocer muy bien ahora, pues, cómo es el desarrollo de un niño hasta la adolescencia para saberlo manejar de la mejor manera todo su proceso. Más o menos entre los 18 y los 20 años se cierra la personalidad, vamos a decir, se estructura la personalidad, y ese tiempo que tuviste como padre se te agota, ¿no? O sea, lo que hiciste se acabó. Wow. Y ahí tu hijo se convierte en un joven adulto. Y a partir de esa etapa, bueno, no es que se acabe la relación ni nada, pero tu hijo ya tiene una personalidad. Pero los años previos tú puedes ir moldeando, evidentemente, la personalidad. Son varios factores, ¿no? El temperamento del niño. Hay 3 tipos de temperamento. La doctora Estela Ches desde el siglo pasado habla de 3 temperamentos. El temperamento fácil, el temperamento medio y el temperamento difícil. ¿Así lo catalogó? Así. Entonces son 3 temperamentos con los que podemos nacer, ¿no? Un temperamento fácil es un niño que, pues, si le das de comer, está contento. Y si no le das, pues nomás puja, pero está contento. Si lo abrazas, está contento, pero si lo dejas en la cuna, está contento, ¿no? Es decir, como muy facilito el manejo. Temperamento medio ya no está tan facilito, ya a lo mejor se enoja, puja más, se incomoda, ¿no? Y el temperamento difícil es aquel temperamento que así hagas lo que hagas, el niño está incómodo, ¿no? O sea, si le das de comer, pues como que se enoja, y si no le das también, o sea, tiene un temperamento un poquito más difícil. Okay. Y debemos de saberlo como papás, porque no es que sean malos niños, simplemente, claro que el que tiene un temperamento fuerte va a ser una persona, una mujer o un hombre como más fuerte y más echado para adelante, y porque trae ese temperamento, ¿no? Pero también a veces como bebés son más difíciles de manejar. Oye, pero ¿nacemos con ese temperamento? Todos nacemos con ese o sea, nacemos con cualquiera de esos 3 temperamentos. Es pero decir, ya de nacimiento, o sea, de no es algo que se nacimiento, forme. sí, porque, fíjate, desde muy bebecitos a veces los papás dicen, no, este niño, es bien bueno. Así lo dicen los papás. O no, este niño tiene un carácter, ¿no? Ajá, entonces, claro. lo empiezas a ver desde que es chiquito, ¿no? Luego, mira, la personalidad se da por la suma del temperamento, la forma de educar a ese bebé por los papás, igual a personalidad. Ok. Oye, ¿y el temperamento con el que nacemos puede cambiar también? O más bien... Jamás va a cambiar. Con ese que nacemos, ya morimos. Exacto. Es decir, no es que tu personalidad no se pueda moldear, claro. No es que tu personalidad no puedas aprender, madurar,
pero tu temperamento, naces con tu temperamento y generalmente es genético, heredado, parecido al de tu papá o al de tu abuelo o al de tu mamá, o sea, tiene una relación familiar, ¿no? Ok. Luego, bueno, viene la forma de educar, que tiene que ver mucho la tolerancia, la capacidad, la formación de los padres para la educación, que finalmente dará, vamos a ponerlo así, un mejor producto o un producto, o sea, un ser humano con más dificultades para la vida también, ¿no? Es decir, tenemos que saberlo porque si tenemos un niño difícil, tenemos que estar preparados para un niño difícil. Okay. Y si tenemos un niño fácil también, ese que no llora para comer, pues de todas formas le tienes que dar de comer, ¿verdad? Claro. No lo vas a dejar ahí muerto de hambre, Sí, ¿no? no significa que sea menos retador el hecho de que Es tenga un temperamento totalmente retador. fácil. Ok. Sí. Pero entonces una cosa no cambia y la cuestión de la personalidad, esa sí cambia. O sea, esa sí la podemos formar y entonces ya conjugamos esas dos cosas. Sí, es temperamento más educación. Claro, temperamento, la educación es la que sí podemos ir cambiando. Modificar, y entonces cambiar. Una personalidad. La empatía que no se nos acabe. Yo sé que a veces como papás también estamos agotados, pero entender, a ver, este niño que nació de mí, de mi pareja, ¿cómo es, no? Y luego tener interés por conocerlo, como cuando tenemos interés por conocer cualquier cosa, y de qué manera es la mejor manera en que lo puedo tratar, que lo puedo ayudar a crecer. Finalmente, como dicen los hijos, son prestados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo voy a ayudar a este pequeñito que se va a convertir en un ser humano, adulto, y cómo lo voy a ayudar a crecer, ¿no? Y cómo también aprender a disfrutar en el camino, tanto yo como mi pareja, ¿no? Oye, doctora, ¿hay quienes lleven a sus hijos contigo o con terapeutas o que los lleven a terapia sin haber un problema evidente? Uh-huh. ¿O nada más llegan cuando hay algún tipo de trauma? Y ahorita podemos hablar de eso. Pero si no, ¿es como recomendable un proceso terapéutico si evidentemente no hay nada, uh-huh, por lo cual empezar un proceso terapéutico? Mira, generalmente las personas llegan a un consultorio de terapia porque hay un síntoma, ¿no? Okay. O sea, el niño no quiere comer, o el niño ya tiene edad de controlar sus esfínteres y no lo hace, o se está volviendo muy rebelde, o X. El síntoma puede ser o es muy quejumbroso, o tiene mucho temor, no quiere ir a la escuela, se pelea mucho, ¿no? Es decir, hay un síntoma generalmente que para los papás es como un foco rojo y que entonces empiezan a decir, ay, pues a lo mejor necesitamos hacer algo, ¿no? Okay. De hecho, hay escuelas de padres, ¿no? Siempre ha habido, a lo mejor hasta en tus campamentos también trabajas con papás, es decir, cómo ir apoyando a los padres en todo ese proceso de desarrollo, pero normalmente sí acuden a apoyo los papás cuando hay un síntoma en los niños o los adolescentes, ¿no? Y me decías hace un rato que si la terapia es buena, es mala, no, la terapia ¿Es existe. para locos o no? No, por supuesto que no, es decir, creo que ese término de locos es un término pues como muy coloquial, pero en realidad, si le queremos llamar de una manera más adecuada, pues son trastornos de personalidad o enfermedades cerebrales, ¿no? Pero ahí estamos ya hablando como en otro nivel, o sea, es el tipo de atención que se requiere el apoyo del psiquiatra, el apoyo del neurólogo, y no necesariamente quiere decir que son personas despreciables, ¿no? Claro. No, para nada, ¿no? Hay personas neuróticas más despreciables, ¿no? Pero, pero es decir, son personas que por algún motivo, pues, algo pasó en su vida y estamos hablando de esos inicios donde está el temperamento, la educación con los padres para finalmente la personalidad, pero a lo largo de la vida puede haber muchas cosas, ¿no? También pudiste haber nacido con alguna deficiencia en tu
en tu cuerpo, en tu organismo, en tu cerebro. También pudiste haber tenido algún accidente, también pudiste haber tenido alguna enfermedad. Es decir, los individuos nos formamos de un sinnúmero de situaciones que nos rodea, ¿no? Por eso, pues, si tenemos una familia que está al pendiente de ese desarrollo, pues vamos a ir viendo qué le va pasando a nuestro hijo y cómo poderle ir apoyando en ese proceso de desarrollo, que es donde tenemos nuestra mayor responsabilidad, ¿no? Claro, claro. Doctora, dicen que lo que te choca, te checa. Y yo creo que eso aplica también mucho en mamás y papás que no soportan ver ciertas actitudes en sus hijos. Cuando hablo de esto me imagino adolescentes sobre todo, porque es cuando más empezamos a chocar, ¿no? Con nuestros papás con hijos. En la adolescencia, que dicen, bueno, nadie entiende a los adolescentes. ¿Quién tiene que ir a terapia? ¿El adolescente o la mamá o el papá? Probablemente los dos, o a una terapia familiar, o yo cuando tomo un adolescente, pues siempre platico con los papás, también veo cómo está funcionando su equipo de padres, si pueden hacer alguna modificación favorable para la dinámica entre ellos, para los hijos, para la familia, ¿no? Entonces, sí, la adolescencia es una etapa difícil para los papás, pero también para el adolescente. Claro. Y mira, hay algo que a mí me gusta mucho. La adolescencia se forma en la niñez. A ver, explícame eso. La adultez se forma en la adolescencia. A ver. Y la vejez se forma en la adultez. ¿En la adultez? Ajá. ¿Por qué? Explícanos eso. Sí, mira, como decíamos, es un proceso continuo, desde la gestación, el nacimiento, lo que recibes en los primeros años, ¿no? Y los momentos difíciles de esa niñez, pues digo, a algunos niños les va muy bien, no todos los niños tienen problemas, algunos niños tienen tropiezos, tienen duelos, tienen enfermedades, tienen eventualmente alguna situación entre sus papás, alguna separación, porque o sea, además de ser papás somos humanos. Claro. Eso nadie nos lo va a quitar. Entonces, eso trae alivio, ese comentario trae alivio. Sí, entonces, bueno, pueden pasar muchas cosas. Pues sepámoslo o no, ese proceso va formando a un niño, ¿no? Entonces llega a la adolescencia. La adolescencia es el momento en donde hay una revolución en el pensamiento y también en lo hormonal. Aparecen las características sexuales secundarias, aparecen todo el desarrollo hormonal, la pulsión sexual y la pulsión de vida se hace más fuerte, ¿no? Entonces el niño tiene que haber aprendido a manejar en la medida de lo posible la frustración, a integrar su pensamiento y su sentimiento, a saber cómo comportarse en qué lugar y en qué lugar no. Es decir, como va en todo en el proceso también académico, educativo, en el aula, donde al niño se le van transmitiendo, tanto por la familia como por la educación académica, valores, ¿no? Como ir teniendo herramientas de dónde agarrar la parte pulsional y emotiva para que entre la parte racional también e integrar estas dos de la mejor manera, que es en la adultez, en donde entonces, en la adolescencia, donde el individuo empieza a crear un criterio de vida. Y este criterio va a estar mejor logrado si durante la niñez se van integrando estas partes. Bueno, estábamos con el tema de que el adolescente adolece, o sea, carece, ¿no? Es la característica principal del adolescente. Ajá. Carece de como un mayor control de sus impulsos, una acomodación de sus pensamientos de la manera más apropiada, ¿no? Pero por eso es importante que estemos ahí los adultos para estar echando la mano. Claro, en todos esos momentos en donde a veces las emociones les ganan y no saben por qué o para qué o qué están sintiendo, ¿no?
porque está en un proceso de cambios hormonales, cambios biológicos, de repente de un año para otro ya crecieron 20 centímetros, ¿no? Todo su metabolismo está cambiando y su pensamiento también. Y se preguntan cosas que antes no se hubieran preguntado antes, ¿no? Entonces, de la niñez se pasa a la adolescencia, pero lo que tuvimos en la niñez, la formación que tuvimos en la niñez va a repercutir en nuestra adolescencia. Y luego, como manejamos como papás y como formadores la adolescencia, va a repercutir en la adultez. Doctora, ahí quiero hacer una pequeña pausa. Sí. Porque me encantaría, o sea, yo hay dos cosas que quisiera normalizar ahorita de lo que estamos hablando. Uno, que se normalizara la terapia. Otro, que se normalizara el hacer conscientes que todo lo que yo haga en la edad infantil de mis hijos, pues va a tener gran influencia en el adolescente que yo voy a tener. Así es. Vamos a suponer, bueno, ya la regué. No, cometí muchos errores, no hice lo que tal vez pude haber hecho, y tengo un adolescente en casa y mi relación con él o con ella es muy complicado. O sea, no me habla, no me quiere escuchar, yo trato de platicar y termina en gritos. Si hay una mamá aquí, algún papá que esté escuchando y diga, es que eso es lo que me está pasando, porque en realidad es lo más común. Uh-huh. No sé si te voy a hacer una pregunta muy, muy simplona, pero porque tal vez sea más complejo de lo que creemos. Pero si yo ya estoy adentro de una relación complicada con mi hija, mi hijo adolescente, ¿qué hago? Uh-huh. Sí, definitivamente la sugerencia es recibir alguna orientación y apoyo terapéutico. Es relativamente sencillo, tú puedes ir con alguien que te recomienden, que puede apoyarte. Generalmente se recomienda primero que vayan los papás. A ver, ¿por qué? Uh-huh. Ese es un muy buen punto. Primero se recomienda que vayan los papás. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente los papás como adultos tienen como la claridad de cómo ha sido el proceso de vida de ese niño, por decir algo. Ay, pues cuando tenía 5 años tuvo un accidente, estuvo en cama, se desesperó mucho. O sea, todo eso, es decir, la personalidad, como decíamos, se va sumando, ¿no? ¿Qué fue pasando en ese niño? ¿Cómo nació? Hubo problemas en su nacimiento, hubo sufrimiento fetal, no lo hubo, todo su desarrollo psicomotor fue el esperado, el pediatra te dijo que había cosas que se salían de lo esperado. ¿Cómo fue todo eso? Entonces esa información pues la tienen los papás, ¿no? O los papás tienen la adultez o el criterio a veces para decir, es que ya no me parece normal esa conducta en mi hijo, lo que empezó siendo como una situación eventual, se ha vuelto como una situación instalada que ya está generando problemas para él, en la familia o en la escuela o para el mismo desarrollo que, en cuanto a que se aísla, ¿no? Entonces los papás tienen esa visión, a veces los niños están formados por los papás, por los abuelos o algo así también. Pues quien tiene la información del desarrollo es muy valioso para el terapeuta, para la persona que está prestando su servicio con esa familia. Okay. Entonces, después de esta información, entonces sí que normalmente es en 1 o 2 consultas, se ve al niño o al adolescente para poder entender con este contexto previo que tú tienes, qué está viviendo, él cómo lo está sintiendo, ¿no? Y ya el tratamiento tendrá que ver generalmente con papás y con el niño o adolescente, pero ya lo vas enfocando como terapeuta, no sé, algunas sesiones más para el adolescente, otras para los papás, ir como guiando el tratamiento. Digo, para eso uno se forma, para decir, claro. A ver, el punto aquí que tenemos que revisar con más claridad es ¿no? Cómo está haciendo la presencia de los papás o cómo está haciendo la autoridad o no, porque también desafortunadamente a veces no se sabe manejar la autoridad, sino el autoritarismo. A veces hay una actitud muy impositiva, pero poco acompañante. Tiene que ser suave, pero fuerte.
suave pero acompañante, ¿no? Suave pero presente. Y a veces se confunde esto y no se sabe cómo aplicar, y entonces los gritos del joven, los gritos de los papás, los gritos de toda la familia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues para eso sirve la terapia, para acompañar, para esclarecer, para ayudar a que los papás puedan ver lo que no ven con claridad, porque decíamos, todos somos humanos, muchas veces no podemos ser juez y parte, traemos nuestras propias preocupaciones como adultos y se nos escapa a veces también qué está viviendo el niño o el adolescente. Y es que no significa que yo como papá tenga que ir de chismoso contigo para decirte todo lo que está mal con mi hijo y ahí No, te lo dejo, sino claro, también no. yo de empezar un proceso. Doctora, ¿qué 3 señales podemos atender? Yo te lo pregunto en número 3, pero puede ser más o menos. Señales que como papás podemos detectar que es un buen tiempo de hacer algo, ya sea con nuestros hijos o yo como papás, porque ahorita hablabas de los síntomas, y yo quiero dejar como bien concreto con el fin de dejarlo, que si alguna mamá está viendo, oye, yo tengo una de esas 3 cosas, o 2, o las 3, o las que mencionó la doctora, creo que debo de empezar un proceso terapéutico. ¿Cuáles serían esas 3 señales para una mamá? Pueden ser muchas, ¿no? Pero si pensamos en 3, por ejemplo, hay adolescentes que es parte de su crecimiento que se aísla, ¿no? En la adolescencia porque están como en un proceso de autoconocimiento, pero el adolescente que se aísla demasiado, que no quiere ir a ninguna reunión familiar, que no baja a comer con la familia, que se queda en su cuarto para comer, para hacer la tarea, es decir, el aislamiento. Eso ya es un síntoma que nos debe de preocupar, ¿no? Otro síntoma que de repente es enojón, pero demasiado enojón, que es grosero, que no respeta a nadie, o sea, es el adolescente rebelde, ¿no? Rebelde en su máxima expresión, Ajá, ajá. ¿no? O sea, se vuelven ingobernables, no hay manera. Si llega el papá le grita, si llega la mamá le grita, o sea, ingobernables, ¿no? Entonces, bueno, eso es un síntoma también. El adolescente, yo actualizando lo que pasa en este momento, que se la pasa las horas en los videojuegos, las horas, ¿no? Es decir, en donde le permitimos, porque finalmente le permitimos, o sea, como padres debemos de saber que tenemos la posibilidad de permitir o no permitir ciertas cosas, pero no solo bajo el autoritarismo o no bajo el autoritarismo, sino como en la confianza de, oye, hoy es día de ir a visitar a tus abuelos, hoy es día de irnos al parque, hoy es día de irnos juntos en familia al cine, hoy vamos a salir a comer o a cenar juntos, ¿no? Porque somos los responsables de ir guiando esta familia. A veces se nos olvida que somos los responsables de ir guiando esta familia. Entonces decíamos, como un tercer síntoma pudiera ser esto del adolescente que se la pasa demasiado en los videojuegos o en la televisión y descuida otras cosas, ¿no? O el adolescente que está teniendo problemas en su rendimiento académico, en su rendimiento escolar, cuando tiene una buena capacidad, ¿no? Y bajó entonces es un síntoma. O sea, ¿por qué si siempre ha sido buen estudiante incluso? ¿Por qué ahora no le está yendo bien? ¿Qué le tendrá preocupado a mi hijo? ¿Qué le tendrá enojado? ¿Qué le tendrá triste? También el adolescente que podemos ver que está como muy sensible, que de todo llora, que de todo se preocupa, que quiere como rescatar a los padres de sus problemas. No se nos debe de olvidar que los que cuidamos somos los padres. Okay. Los adolescentes no están ahí para cuidarnos. Y si por algo nuestra capacidad de cuidar se ha visto lastimada porque hemos tenido problemas, tenemos que estar atentos. O sea, ¿qué me está pasando? Que yo no estoy cuidando a mi adolescente, sino que además mi adolescente me está cuidando a mí, ¿no? Es el que está preocupado por lo que está pasando en la casa, ¿no? Sí, Pues sí, no es la responsabilidad, es sobrecargarlo que tarde o temprano va
a aparecer como un problema más fuerte en ese adolescente, ¿no? Y creo que es un tema que se da, o yo lo veo más comúnmente, sobre todo cuando hay una familia separada, ¿no? O sea, si está, por ejemplo, una mamá sola con su hijo, Claro. como que a veces ahí cambia el rol. Sí, sí ocurre mucho. Mira, cuando hay una separación y no hay un buen equipo de padres, porque bueno, mira, eventualmente una pareja puede separarse por razones y motivos necesarios, pero el equipo de padres, tenemos que, diríamos, si nos vemos envueltos en una situación así, nunca debemos de olvidar que independientemente que yo tenga una dificultad con aquella persona que ha sido mi pareja, pertenezco al equipo de padres que formamos a ese niño y ahora a ese adolescente y a ese adulto, ¿no? Entonces, como equipo de padres, independientemente de... Una cosa es ir a terapia de pareja y otra cosa es ir a apoyo terapéutico como equipo de padres, ¿no? Yeah. A ver qué podemos modificar. Tú y yo ya entendimos que no nos entendemos, ¿verdad? Por esto, lo otro, aquello, eventualmente pasar por alguna terapia de pareja. Incluso hay terapias de pareja que sirven para una buena separación. No todas las terapias de pareja son para que las parejas vuelvan a unirse, otras sí son para eso. Eso depende de muchas circunstancias. Pero como padres, pues vamos a hacer hasta que dejemos esta vida, hasta que nos moramos, vamos a ser papás. Entonces, como equipo de padres, debemos de tener, o sea, ese es otro rol en la vida. Una cosa es el rol de pareja, otra cosa es el equipo de padres, ¿no? Entonces, cuando dices, se separan los padres, ¿sí? Y si esto no lo tienen claro y no lo hablan y no lo manejan, pues sí, el papá le puede estar acumulando resentimientos hacia la pareja a través del hijo. No, es que mira, tu mamá no ha sido una buena mamá o una buena esposa. O sea, es el niño que no tiene que saber eso. ¿Para qué? No le sirve absolutamente de nada, ¿no? O la mamá de... tú, cuando seas grande, a ver si logramos que tú me hagas una casa y me hagas feliz porque soy tan desdichada, ¿no? Bueno, si yo soy muy desdichada, tengo que ver por qué soy desdichada y cómo poder resarcir ese problema personal. No tengo por qué ni compartirlo, ni cargar al hijo con esa situación, sí, ¿no? Sí. Pero eso está hermoso. Por lo menos en lo que llevamos ahorita, esto que acabas de decir, equipo de padres. Lamentablemente, las estadísticas de divorcio van a la alta. Aumentando durísimo. Es que no es fácil el papel de ser esposos. Claro, también... pero esto está hermoso, ser un equipo de padres. No significa que yo tenga que estar forzosamente junto a mi pareja, pero sí aprender a ser equipo de padres. Doctora, hay una frase que yo escucho mucho, porque me la dicen cuando yo invito a las familias a que sus hijos vengan a mis talleres o a mis campamentos, dicen, Supi, es que tú no conoces a mi adolescente. Yo creo que eso ya lo has de haber escuchado tú también. Es que tú no la conoces, tú no lo conoces. Y hay un tema que ahorita mencionaste, pero quiero atacarlo porque un gran reto que tenemos, la Academia Americana de Pediatría dijo que el mayor problema que están teniendo niños y adolescentes es la excesiva exposición a dispositivos. Así es. Esto es videojuegos, esto es internet mismo, a través de computadora, lo que sea, o el uso del celular, o sea, involucra todo esto. Y ya lo dijo una institución como esta, que ese es el mayor de los problemas. Exacto. Ajá. Que el problema más grave que tienen ahorita niños y adolescentes es ese. Seguramente hay una mamá que dice, ya escuché a la doctora, pero mi hija se pone como fiera, mi hijo se pone como un monstruo si yo le quiero quitar el celular. Uh-huh. ¿Habrá un tip que podamos dar a estos papás? Uh-huh. Si ya se salió de control, si ya se le salió de las manos, uh-huh, que tienen un uso excesivo. Hay un artículo también de Forbes que dijo que el adolescente promedio mexicano pasa 12 horas al día en el celular. Exagerado, ¿eh? Si hay papás que han intentado quitarles el celular y se ponen
irreconocible los hijos, ¿qué les podemos decir a ellos? Uh-huh. Fíjate, ahorita que platicas esto, me llegó una vez pues estos memes que te llegan al celular, horrible, de que iban discutiendo la mamá y el hijo por el celular, que ya lo dejara, entonces la mamá se lo arrebató, se lo quitó. Fue horrible ese meme, y el hijo se bajó del carro y se aventó del puente. Imagínate, Sí. ¿no? O sea, imagínate qué desvinculación con los padres, qué desvinculación con la vida diaria. ¿Con quién se hizo el vínculo? Pues con el celular, con la pantalla. Esto es muy peligroso, mira. Hasta hace algunos, bueno, la televisión, como sabemos, vino en los años 50 del siglo pasado, 1950, prox. Y bueno, empezó con sus cándidos programas de música, de caricaturas lindas y cosas así, que había una transmisión de 3, 4 horas al día, ¿no? Esto fue creciendo, ¿no? Uh-huh. Como un monstruo, del cual debemos de tener esa conciencia para sabernos defender. Es decir, las pantallas son una ventana al exterior terrorífica, que no sabemos qué puede entrar por ahí. Lo mismo puede entrar cosas formativas, como cosas espeluznantes, como cosas mal formativas. Ya ves que hasta ahora dicen cuántos hackers no enganchan a los jóvenes, a las niñas, a los niños. O sea, realmente tenemos que ver las pantallas con más seriedad como adultos, ¿no? Y que pueden ser parte formativa, porque bueno, pues ahora con la pandemia, pues las pantallas tuvieron que hacer las veces de salón de clases y bueno, tiene sus grandes beneficios. Pero el dejarlas entrar así nomás por nomás, o sea, es un error como papás. Tenemos que ponerles hora. O sea, desde el principio tenemos que saberles poner hora a las pantallas. Puedes ver la tele 1 hora o puedes tomar tu celular media hora para chatear con tus amigos y luego me lo entregas. O a qué edad le doy el celular al hijo. A veces así como, ay, pues para allá, para que esté contento, a los 10 años le voy a dar un celular. Uf. ¿No? Terrible, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que tener como mucha conciencia como papás que es una ventana al mundo de lo bueno y de lo malo, de lo que puede beneficiar a nuestro hijo y de lo que puede ser terrorífico. Y si le dejamos la pantalla como mamá cuidadora o como papá cuidador, sí estamos en un error. Nosotros tenemos que saber el tiempo en que le permitimos y qué tipo de programas. Ya ves, ahora hay filtros, ¿no? Estos programas de YouTube para niños de 4 a 6 años o de 6 a 10 o qué sé yo, ¿no? Y aún así verlo. Porque ¿de qué se llena nuestro cerebro o nuestras emociones? Pues de lo que estamos absorbiendo, ¿no? Dentro de la familia, dentro del mundo, dentro de las pantallas, ¿no? Que en todos lados hay una pantallitis tremenda, estás viendo el fútbol y estás escuchando música y en la otra pantalla está pasando, no sé, la novela, ¿no? Y estás rodeado, ¿no? Ya no oyes a tu interlocutor porque estás rodeado de pantallas y eso eventualmente también pasa en una casa, ¿no? Y si los papás tenemos ese problema, tenemos que empezar por hacer la reflexión nosotros mismos. Y cuando el hijo ya está en una situación como de poco control, pues es el momento de mucha reflexión en mi papel de papás. Primero tiene que ser la aceptación de mi error, si yo cometí algún error para caer en esto. Okay. No es como saca el látigo y darte, ¿no? Sino a ver, como humanos, aceptar en dónde yo me equivoqué, en dónde me distraje, en dónde no supe cómo, ¿no? Porque eso es natural. Y luego, bueno, sobre todo tener primero esta aceptación y luego este deseo de superación, yo como papá y en compañía con mi hijo o en este equipo de padres. ¿Por qué? Pues porque lo amo y porque soy responsable de esta educación, ¿verdad? Wow. Doctora, por más que no lo parezca, ya estamos acercándonos al final. Uh-huh. Y todavía traigo como 5 temas más, ya no me dan permiso aquí de continuar. Pero hay algo que sí te quiero preguntar. Sí. Tú sabes que cuando inicio con mi proyecto de propósito personal,
abordamos o atacamos el llegar al 0% de suicidios de niños y adolescentes. Sí. Y estando en este tema, hay una pregunta que me deja frío y yo no sé contestar. Uh-huh. Espero que tú sí la sepas contestar. Es cuando llegan las familias y dicen, mi sobrina, mi ahijado, mi hija, mi hijo, ya lo intentó. Un joven de 16, 18 años, ya lo intentó o se está cortando. Es un síntoma muy preocupante de la actualidad también, a propósito de los síntomas. También vamos a incluirlo entonces. Pero sí, cuando también. me dicen, ya lo intentó, ¿qué hago? Porque muchas veces no quieren los chavos ir a un proceso terapéutico. O sea, es decir, tal vez mi primera reacción como papá, pues es llevarlo con una profesional. O sea, a lo mejor mi hijo lo intentó, mi hijo tiene 18 años, lo quiero llevar con la doctora Leal. Tal vez esa es mi primera reacción, pero tal vez mi hijo de 18 años, 16 años, no quiere ir. Ahí, como papás, ¿qué debemos hacer? Claro. Mira, yo creo que es importante dejar muy claro que la persona que está pensando en suicidarse, bueno, eventualmente el tema de suicidio es algo que el adolescente empieza a conocer y lo puede ver como una alternativa, pero es un síntoma, si no es un síntoma grave, puede ser como un pensamiento más del adolescente, como ahora ya sabe que, no sé, que existen cosas que antes no sabía, como son, no sé, como son tarjetas de crédito o qué sé yo. Ahorita ya, bueno, los niños están y los adolescentes familiarizados con todo, ¿no? O que existen secretos familiares o cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero el adolescente puede pensar, mira, la gente se suicida y pues nada menos ayer un artista de un grupo muy famoso, One Direction, en Argentina se tiró del edificio, ¿no? Donde estaba, ¿no? Y pues todos los fans ahí llorando, sus fans. Sí, ayer pasaron la noticia. Wow. Y realmente muy conmovidas porque imagínate lo que les mueve al tapete a los adolescentes que han sido sus seguidores de X artista, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que debemos de saber como papás es que ese adolescente ha perdido como la brújula o el deseo de vivir y la sensación de que no le importó a nadie. La sensación de que no le importó a nadie, porque ¿por qué llegó a eso? Por una y mil razones, ¿verdad? No vamos a solamente mencionar una. Por algún motivo el adolescente llegó al sentimiento de yo no le importo a nadie, entonces como no le importo a nadie, pues me corto, me mato, intento morirme, suicidarme, ¿no? Entonces es un trabajo terapéutico de exploración de cada caso, ¿no? A ver, en este caso, ¿por qué en este adolescente se dio esto? Entonces hay que explorar con los papás y con el joven. Que el joven no quiere ir, pues vayan los papás okay. En su equipo de padres, como okay. equipo de padres, y a través de ir entendiendo qué está pasando en la dinámica de los padres, podemos ir un poquito también entendiendo qué está pensando el adolescente y cómo irlo jalando, invitando a un proceso terapéutico o, en el peor de los casos, cómo a través de los padres ayudar a ese adolescente que no quiere ir a consulta. Sí, me encanta y qué linda manera de cerrar porque al final sí hay algo que podemos hacer. Siempre va a haber algo que podamos hacer, claro, ¿no? Claro. Mientras hay vida y esperanza. Y qué mejor que empezar por nosotros mismos. Doctora, este es el momento egoísta de mi podcast, porque este es para mí. Ajá. Porque tú conoces a mis niños. Claro, hermosos. Mi niña pequeña, mi bebé recién nacido. Ajá. Y quiero aprovechar que no me cobraste la consulta okay. para llevarme un consejo gratis. Ajá. Cerremos este tiempo con un tip para mí, un consejo, un tip. Aquí, esta es la parte con la que yo cierro con todos mis profesionales que están aquí, en donde yo les digo, yo quiero ser un mejor papá. Al final este podcast se llama Que alguien me enseñe a ser papá.
Así es que voy a aprovechar que está aquí la doctora y que puedas cerrar con un consejo, un tip, lo que tú quieras darme a mí Sí. para yo, Supi, ser un mejor papá. Sí. Bueno, se me ocurren 2, 3, pero el principal es que tú seas feliz y que tú tengas claridad en tu vida y en tus reflexiones de vida, porque eso, si está pasando, lo vas a transmitir de manera natural, de manera cotidiana. Si eres un papá angustiado, con muchas dudas sobre la vida, con traumas no resueltos que todos podemos tener o no tener también, pues lo vamos a reflejar, querámoslo o no. Es decir, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué somos, quiénes somos, cuáles son nuestras carencias, que nunca le vamos a poder transmitir a nuestro hijo porque no lo sabemos hacer, ¿no? A nivel de parentalidad, Órale. ¿no? Así como en otras cosas, a lo mejor yo no puedo enseñarle piano porque no soy pianista, pero a nivel de parentalidad también tenemos carencias con las que vivimos. Entonces, si podemos detectar eso, si podemos mejorar, siempre ser mejores a través de el medio que escojamos como personas, eso se lo vamos a transmitir porque ahora sí, como siempre ha dicho, la educación se mama, ¿no? Es decir, si yo estoy ahí dejando que tomen de mí y doy lo mejor de mí, eso se puede transmitir, ¿no? A los hijos. ¿Qué otro consejo? Pues creo que tú y Ale hacen una familia muy bonita, tienen la camiseta muy bien puesta, creo que están haciendo un buen equipo, pero nunca perder el diálogo, la comunicación, el cómo ser mejores como papás, como personas, como pareja. Sí. Ustedes son una pareja que a la fecha pues están integrados, entonces cómo seguir creciendo como pareja, cómo seguir creciendo como papás, como familia. La comunicación nunca hay que perderla. Siempre les recomiendo a los papás y a las personas que van conmigo, que viven en pareja, es que por lo menos reúnanse una vez a la semana para ustedes, para platicar ustedes, para revisar su papel de papá, su papel de pareja, su papel económico, administrativo, ¿no? Proyectos de vida. Todo eso enriquece y alimenta a la pareja y alimenta también la dinámica en la familia y hacia los hijos. Híjole, me dejaste muy, muy emocionado con eso final, me dejas también muy entusiasmado con esa cita semanal con mi esposa. Uh-huh. Y también me diste en un punto, porque también como hijos creo que podemos caer en calificar el trabajo que han hecho nuestros papás. Y ahorita lo que mencionaste, a veces juzgamos mucho o lo he visto. Uh-huh. Es que mi papá pues dice que no puede ser cariñoso conmigo porque con él no fueron cariñosos y así se van transgeneracionalmente el problema, ¿no? y tiene mucho sentido que dices, bueno, pues está reconociendo que es una debilidad. Así es que yo sí me llevo mucha No tarea. es una cualidad. Yo creo que mucha gente va a ver aquí cosas bastante útiles y que creo que nos van a ayudar, por lo menos a mí sí me va a ayudar a irme como una mejor persona de lo que empezó qué antes gusto, esta plática. Qué gusto, Supi. Pues muchas gracias por la invitación. Y sí, la intención es que de aquí salgan algunas reflexiones para todos y para que seamos un mundo mejor, ¿no? Que así sea, que así sea. Doctora, ¿hay algo que quieras agregar la gente si quiere contactar contigo? ¿Lo puede hacer a través de cuál medio? ¿Hay algo que tú quieras agregar para cerrar? No, pues agradecerte y dejo mis teléfonos por si alguna persona tiene interés o necesidad de buscarme. Es el 33 36 15 79 97 y también 33 36 15 79 98. Perfecto. Y de todas formas lo vamos a poner aquí en las notitas
para que si hay alguien que esté interesado en continuar esto o iniciar un trabajo terapéutico, te busquen. Doctora, mil gracias por tu tiempo. Sé que moviste la agenda y a los pacientes y todo para estar aquí y te lo agradezco con el corazón. Sí. Porque eso es tu tiempo y eso no se paga con nada. Así fue y lo hice con mucho gusto. Muchísimas gracias. Ajá. Y gracias por estar aquí. Gracias a ti y a tu público. Que les sirva de algo esta transmisión de cosas. Que así sea. Muchas gracias. Hasta pronto.